a ver, el madrugón que han realizado, sobre todo los estudiantes, habla bien de los estudiantes de Córdoba, tanta asistencia hasta ahora, y agradezco especialmente a las compañeras y los compañeros de Córdoba que me hayan invitado a estar compartiendo estas ideas con ustedes. Especialmente, bueno, con Nora y con María Inés, yo me siento que me voy a llevar una cocarda de este encuentro, es decir, estuve en una mesa, lo voy a contar. Traigo para debatir con ustedes una hipótesis y 3 ideas, nada más, pero les pido que me tengan paciencia para poder desarrollarla y ponerla a discusión. En realidad, que pensar hoy el trabajo social, qué está implicando el trabajo social, cuáles serían los desafíos del trabajo social, es algo que la ficha caerá más adelante, efectivamente, si nuestras apuestas eran acertadas o no, pero es sin duda un campo apasionante para el debate, con lo cual yo quiero centrarme en esta hipótesis, en estas ideas para que las podamos debatir. En este sentido voy a ser totalmente pretenciosa porque voy a afirmar cosas con idea de que las podamos discutir, cosas que sin duda no podría, que las quiero plantear en términos ensayísticos. La hipótesis es que de la situación, iba a decir ustedes recordarán, y desgraciadamente muchos jóvenes no deben recordar, por suerte para ellos, pero nosotros a finales de los 90 hablábamos, que yo me acuerdo, creo que fue Luciano Andrenacci el que lo había escrito, pero que se hablaba de la asistencialización de la política social. No me quiero demorar en esto porque yo sé además que todavía en nuestras universidades enseñamos mucho más neoliberalismo que cambio en el neoliberalismo, entonces no me quiero meter en esto, pero la hipótesis de que esa situación de asistencialización de las políticas sociales hemos pasado a un modelo que ha superado esta asistencialización de manera significativa, mejorando los derechos sociales, mejorando la accesibilidad a los derechos sociales asociados al consumo. Frente a esto, nosotros necesitamos consolidar este piso de la etapa, porque es un piso que aún no está sólido, podríamos decir, que tiene riesgos de retroceso mayor, que tiene riesgos de retroceso importante, y también proponernos, luego de consolidado este piso, nuevos avances, y que para estas cuestiones es necesario avanzar en 3 líneas, y acá vienen las 3 ideas. Recuperar una valoración y una fuerte apuesta a los procesos de institucionalización, revisar nuestras lecturas sobre la defensa de lo público, sobre la defensa y consolidación de lo público, desde un nuevo enfoque que está siendo modificado en Latinoamérica a partir de la mejora de los pisos del consumo. Y la tercera idea es que para lograr estas 2 cosas anteriores tenemos que volver a vincularnos con las mejores definiciones de poder que han generado los intelectuales latinoamericanos, a los que solemos leer bastante poco, por lo menos en Buenos Aires. Así que bueno, la idea, reitero, que la asistencialización de la política pública fue superada por un modelo que integra a partir básicamente de la democratización del consumo, que esto es un piso deseable, un piso que aún hay que consolidar, pero que para poder avanzar en los nuevos desafíos que nos está presentando los procesos de avance popular, necesitamos consolidar los procesos de institucionalización, revisar nuestra apuesta a lo público, nuestra lectura sobre lo público, y para esto revisar la idea de poder en Latinoamérica. Si lo logro, me voy además de la cocarda de que estuve con la Quini y con la Peralta, me consagro, no voy a decir que me alcoholizo porque es muy temprano, pero quizás. Una cuestión con la cuestión de lo institucional. Si nosotros revisamos las distintas recomposiciones
acerca del lugar de las instituciones. Una de las primeras cuestiones que podemos reconocer es que también, en contraposición a la idea del fin del Estado, de la idea del final de la estatalidad, de la posibilidad del Estado para estructurar los procesos sociales, encontramos un proceso relevante de recentralización estatal, o por lo menos de recomposición del poder estatal. Hoy la lectura de los procesos latinoamericanos no está alejada de lo que sus estados en muchos de los países están pudiendo presentar como desafíos. Incluso en procesos tensionados, no sé si hay gente de Chile, pero a mí que me cuesta tanto entender el proceso de reforma educativo chileno, lo que uno no puede negar es que hay centralidad en la discusión sobre la estatalidad, estructurando procesos de disputa de derechos. Sin embargo, esta recomposición se ha dado de manera, en el marco de las políticas sociales, de manera disímil. Fíjense que, por ejemplo, es paradigmático el lugar que en la política pública argentina ha ocupado, es el ANSES o el ANSES, nunca recuerdo, creo que es el ANSES, como una de las principales agencias, como una de las principales instituciones soportes del cambio de paradigma de modelo de política social. Hay autores que dicen que estaríamos tendiendo a una previsionalización de la política asistencial tendencialmente. Esto sería un proceso considerado virtuoso, porque sobre todo en nuestra historia de instituciones vinculadas a derechos, la posibilidad de consolidar dentro del sistema previsional es algo que además culturalmente nos es cercano, nos es valioso. Pero si ustedes piensan desde el progresar, la asignación universal por hijo, el conectar igualdad, el de vivienda, bueno, la masificación, ¿cómo? El procrear, la masificación que nos ha recolocado en relación a las jubilaciones y pensiones en un lugar que habíamos perdido en América Latina en términos de cobertura, colocan a esta institución ANSES en un lugar central a partir de la renacionalización de los fondos de las AFJP, y esto me parece que es un ejemplo más que interesante. Bueno, está bastante estudiado en este proceso y me parece muy, muy relevante. Por otro lado, en esto de los aumentos de la estatalidad, Argentina ha cambiado su legislación sobre lo social de manera sumamente de avanzada. Si analizamos la ley de salud mental, la derogación de la 26061, porque me sale decir 26061, no la ley de protección de las niñas, tiene un nombre tan largo. Tenemos la obligatoriedad de la escuela media. La obligatoriedad de la escuela media es una norma de la que, como vivimos procesos convulsionados, todavía no nos hemos dado cuenta de la relevancia de esto. Ustedes dirán, ponemos la obligatoriedad de la escuela media cuando la escuela media está en crisis en todo el mundo. Y bueno, sí, es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros tenemos este proceso. Sin embargo, las instituciones que deben garantizar los accesos a estos derechos reformulados por nuestra legislación distan muchísimo aún de ser garantes efectivos de estos nuevos derechos. Quizás el caso más gráfico para pensar esto sea el de la ley de salud mental, con mucha diferencia en las regiones del país, pero tenemos mucha más claridad, y acá el campo académico tenemos que hacernos cargo, tenemos mucha más claridad para identificar las instituciones que no, para identificar las prácticas institucionales que no, las prácticas abusivas, las prácticas represivas, las prácticas limitantes, que las instituciones que sí. Entonces sabemos que no es la lógica manicomial, la lógica, pero no sé si tenemos tan clara cuál es la institucionalidad que soporta estos derechos. Y si ustedes creen como yo que donde hay una necesidad hay un derecho, también es cierto
que donde hay un derecho debe haber la capacidad institucional, la capacidad de ley en el sentido más que efectivamente lo garantice. Si no, corremos riesgos de esto que Leukovich llamaba los festivales de derechos, que es la declamación de los derechos. Entonces yo tengo derecho al silencio, vos tenés derecho a dormir, y prima el que tiene capacidad de imponerlo, ¿no? Por supuesto que también ustedes dirán, los procesos de consolidación son largos. Esto es hasta lógicamente complejo. Esto es de por sí. Digo, no se podía pensar que la transformación de este andamiaje legal inmediatamente reflejara sobre un tipo de institucionalidad acorde. Ahora, lo que es cierto, y acá me llamo a la reflexión propia del colectivo profesional, es que todavía nuestros arsenales teórico-metodológicos están fundados en un Foucault muy mal leído, en el cual nos es más sencillo repensar la lógica de lo alternativo, la lógica de lo del costado, la lógica del margen, y lamentablemente estos procesos o se modifican desde el centro, o se modifican en el centro de los procesos, o no van a poder consolidarse. ¿Vieron esto que de Sousa Santos dice de que el Estado es un problema en momentos de retroceso o de resistencia, y el Estado debe ser parte de la solución cuando uno se encuentra avanzando, ¿no? Cuando los procesos se proponen? Yo sé que acá hay varios que enseñan teoría del Estado y me dirán siempre el Estado es un proceso, un problema y una solución, pero estoy muy segura de que todavía tenemos la mirada puesta en la lectura del Estado como problema y nos cuesta pensar el Estado como solución. Y esto es un tema que dicho así suena sencillo, pero es sumamente complejo porque nos exige revisar cuáles son las bases teóricas, filosóficas, sobre las cuales nosotros paramos nuestra lectura sobre lo institucional. Y acá todavía prima la idea de que lo virtuoso es aquello que escapa de la lógica institucional formal. Y nosotros o mejoramos la escuela secundaria desde la escuela secundaria, o los tallercitos con los pibes que abandonaron la escuela secundaria nos podrán salir preciosos, financiables por medio de programas, les sacamos fotitos sentados en ronda en el piso, pero no van a servir para poder consolidar procesos de integración real. Y esto ustedes me dirán, sí, pero las escuelas, los profesores, las directoras, las inspectoras, o sea, meterse con esa lógica, los gremios, o sea, imagínense Y sí, pero es eso, la discusión de pensar el problema de la institucionalidad. Conjunto con esto, todavía tenemos lógicas, el chip neoliberal del proyectorado, del proyectito, programa, programita y de las competencias es un chip que no nos hemos logrado sacar aún, y la lógica de trabajo por programas, y peor aún, la de la competencia de programas, la de la apertura para la presentación de proyectos que compitan entre sí para su financiamiento, es una lógica que no solo no tributa a los procesos de institucionalización, sino que muchas veces los obstaculiza. Todos sabemos que los territorios en mayores condiciones de precariedad son los que siempre van a tener mayores dificultades, y la lógica no sería ver cómo capacitamos para que todo el mundo sepa planificar proyectos, cosa que está muy bien, sino pensar cómo la política pública puede superar esta lógica, y eso solo es posible a partir de la lógica de la institucionalización. Y una institución no es un conjunto de proyectos y de programas. Una institución es mucho más que un conjunto de proyectos y de programas. La lógica del proyecto acota territorial y geográficamente la posibilidad de la intervención. Es una herramienta válida en términos de planificación a una escala. A una escala política superior, si el máximo nivel de planificación es eso, lo que hay es un acortamiento de las posibilidades y de los límites. Yo sé que esto cuesta porque es meterse con la lógica institucional más dura, de los aparatos más duros, del sistema judicial, de la escuela, de la salud, pero sé también de que si no es ahí, es muy difícil que sea por el otro lado. Vinculado con eso,
otras de las cuestiones vinculadas con lo institucional que si no logramos proyectar en ese centro es la clásica lógica paracaidista. Y yo que soy porteña lo puedo decir con conocimiento de causa, porque los porteños somos los paracaidistas por excelencia, de la caída al territorio X para relevar, para realizar por fuera del conjunto de instituciones. Fíjense, esto nos vuelve sobre cosas que el trabajo social ha pensado pero que tenemos que revisar, y es cómo qué propuestas podemos llegar a plantear para la relación entre lo nacional y lo provincial y lo municipal. Tema que todos nuestros estudiantes trabajan en el grado, pero que no deja de ser un gran problema todavía para lectura de lo institucional. El otro día buscaba datos para esto y encontraba datos, decían el 70% del gasto en política social está en el Estado nacional, el 23% en el provincial y el 7% en el municipal. Me agarró duda después de este dato, está en un libro de Daniel Arroyo que lo planteaba. Pero igual, cuando uno piensa la superposición de intervenciones que supone esto sobre los territorios, a mí me ha pasado de estar en un territorio en el que estuviera un operativo a 2 cuadras del histórico centro de salud sin ninguna relación. No sé si esto pasará en otros territorios a los que no son los que camino yo, pero esto es un tema que nosotros tenemos que revisitar y que repensar porque el trabajo social tiene muchas cosas para poder aportar en esta cuestión. Voy todavía por la primera idea. ¿Cuánto llevé, Marinés? Bien. La última tema, estoy todavía en la primera idea, que era la necesidad de revisar la cuestión de lo institucional desde el trabajo social. La última es que, yo lo había planteado en la hipótesis, es que nos ha sido más fácil recuperar los derechos asociados al consumo que otros. Y esto es como, por un lado, como bastante lógico. Por otro lado, es cierto que a finales de los 90, muchos de los que militábamos en distintos lugares proclamábamos, los más grandes se acordarán del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, y la búsqueda del famoso seguro de empleo e información, que parecía como una posibilidad de avanzada. Acá asumo las limitaciones, ahí sí las puedo adjudicar a mi juventud de ese momento, pero bueno, que todos creíamos que cuando se lograran mejores pisos de acceso, mejores pisos de igualdad, un conjunto de problemas mermarían, ¿no? Un conjunto de problemáticas sociales mermarían porque estaban atadas a los niveles complejísimos de pobreza que vivíamos. Y lo cierto es que hemos mejorado los niveles de pobreza, que aún siguen siendo preocupantes, pero es innegable la situación de cambio, los niveles de indigencia, y hay un conjunto de problemas que no necesariamente han tenido el recorrido que esperábamos. Y ante estos problemas, la posibilidad de la intervención ya no se reduce a la posibilidad de la lógica del subsidio. A nosotros nos están apareciendo problemas con los cuales no hay subsidio con el que tirarles por la cabeza, y que exigen otras lógicas en la intervención. Por ejemplo, uno de los temas centrales es la lógica del tiempo. Hay procesos que para poder ser acompañados exigen tiempos largos. El problema del tiempo, por ejemplo, requiere de posibilidad de institución formal estable. El proyecto y el programita dura lo que dura el jefe del proyecto del programita, y acompañar procesos de vulneración complejos exigen muchos años. Nosotros hace un par de años estábamos en una campaña que era la de un trabajador social por escuela. La escuela pública sigue siendo la posibilidad de acompañar diariamente a una familia durante 7 años si tiene solamente un niño. No hay ninguna otra institución que posibilite esto. Y ante procesos de deterioro tan profundos con los que estamos operando, necesitamos recuperar la dimensión tiempo. Y también necesitamos pensar en derechos sociales no
supera, y en esto tenemos una tradición cultural hermosa en términos de derechos, que supera la lógica del consumo. Los derechos sociales son mucho más que habilitaciones para el consumo, pero también nos exigen reflexiones mucho más profundas acerca de lo que implica el derecho social. Más adelante retomaré esta idea. La segunda idea era el tema voy a ir más rápido, el problema de la defensa de lo público. Para los que sean estudiantes, les cuento que cuando yo era estudiante, nuestro eje era la denuncia de la privatización y del ajuste. Nosotros hacíamos campaña con eso, bandera con eso. Hoy estamos teniendo problemas para pensar lo público que son novedosos, que tenemos que poder reconocerlos. Una de las dificultades es que con las mejoras del consumo, parte de los sectores populares optan por pasarse a los efectores privados. Perdonen que les dé esta noticia, ya la deben saber. Algo doloroso para todos nosotros. Y en los territorios más complejos, peor. En Capital Federal, los docentes universitarios de Capital Federal mandamos a nuestros niños a las escuelas públicas capitalinas, que son muy buenas. Y las personas más pobres del conurbano, las empleadas domésticas del conurbano, mandan a sus niños a las escuelas privadas del conurbano porque la escuela pública presenta serias dificultades para contener a estos niños. Esto es un problema, en salud también, y es un problema. Acá hay un artículo que me recomendó, lo voy a reconocer porque si no, no lo hubiera leído, Claudia Danani me dijo, vos tenés que leer esto, yo le hice caso y me sirvió. Un artículo de Carlos Filgueira que dice, si no se logra revertir este proceso que implica que lo público es de acceso limitado solo a los sectores más pobres, se generan dos problemas. Uno es que si los sectores medios abandonan el uso de lo público, hay mucha menor posibilidad de colocar el problema de la calidad de estas instituciones en la agenda. Y por otro lado, los sectores medios suelen pensar que no tienen por qué financiar aquello que ellos no usan y que usan aquellos que por algo están en la situación en la que están y que es un sector subsidiario. Nosotros, si no revertimos con tiempo esto, fíjense qué dilemático que es, porque no es que uno puede enojarse con el compañero que está un poquito mejor y lo pudo mandar al chico a la escuela que considera que es mejor. Ese no es a ese nivel. No es un problema de falta de conciencia de los sectores populares lo que yo estoy planteando. Lo que estoy planteando es que nosotros tenemos que revisitar el problema de la calidad de los servicios públicos. A mí me tocó llevar yo tengo una nena de 3 años, antes de ayer, la llevé al hospital público más cercano de la ciudad más rica del país. La guardia, para que te atendiera la guardia, vos tenías que hacer fila, estos son los hospitales de Macri, tenías que hacer fila parado. Mi nena tenía tos, no era problemático para mí esperar parada en la fila de la guardia, pero había gente mayor en situaciones, esta es todavía el tipo de institucionalidad de que el macrismo, por ejemplo, propone para lo público. Con lógica se va a pasar a alguien a la obra prepaga de lo no sé qué. Otro problema en relación a lo público y que para mí es novedoso, sé que para algunos compañeros latinoamericanos esto no es novedoso, y es que ante los avances de determinadas violencias hay territorios que están quedando como Siberias, que no entran las ambulancias, que no entran los policías. ¿Y saben qué está pasando en Buenos Aires? No están entrando los servicios sociales. Yo creo que ahí tenemos un dilema complejo, porque saben, cuando no entra la ambulancia, cuando no entra la policía, cuando no entran los trabajadores sociales, ¿cuál es el único actor estatal que regula ese territorio? Y la policía. Es más, muchas veces a mí me preocupa que no le podamos encontrar otra vuelta a la defensa de nuestras reivindicaciones gremiales y de condiciones de laburo que no sea la de el abandono de estos territorios, porque y esto no implica exponerse individualmente, no estoy para nada por esa opción. Ahora, nosotros tenemos que recolocar este problema como central, porque es un problema muy grave. Y es un problema que con tendencia
compleja, que además, insisto, fíjense, no es resoluble a partir de las condiciones de acceso monetario de estas poblaciones. Los problemas en algunos territorios vinculados con el microtráfico de drogas son problemas que están poniendo en crisis algunas cuestiones. Tampoco estoy diciendo que esto es masivo ni que es todos los territorios se encuentran en esta situación, pero la presencia de estos y la reacción que muchas veces tenemos desde las propias instituciones me parece que es algo a poner nuevamente en la agenda, en nuestra agenda de trabajo. Nosotros, y lo digo con dolor, tenemos muchos discursos sobre los sectores populares y su deber ser y nuestro involucramiento, pero ya nos está pasando que cuando se presentan los centros de práctica para nuestros estudiantes tienen miedo de ir a los territorios más pobres y más complicados, y esto es un problema, tenemos que revisitarlo. Yo, la verdad que me excede teórica y conceptualmente su abordaje. Lo único que estoy planteando es que me parece que hay que recolocarlo como un problema para repensar lo público y nuestra apuesta como trabajo social a lo público. Porque son otras formas de privatización perversa de lo público, estos dos procesos que estoy yo nombrando, y que no tienen que ver con una voluntad política expresa de privatizar efectores, pero que sí son procesos que de hecho alejan la posibilidad de la intervención estatal. Por último, y relacionada con lo anterior, me parece que para poder pensar nuestra relación con lo público, nuestra relación con lo institucional, es interesante poder revisitar y repensar algunos pisos filosóficos y teóricos desde los cuales pensamos el tema del poder. Yo hace un tiempo me volví a enamorar de los textos de Dussel. Sonríen los de la primera fila, tuvieron un enamoramiento con Dussel, veo. ¿Qué? Sí, siempre se vuelve, ¿viste? A esos amores. Es recomendable el último libro que publicaron de Dussel, que se llama... ahora me voy a acordar. Pero Dussel lo que dice es: el pensamiento eurocéntrico presentó al poder exclusivamente como dominación. Y ahí mete Durkheim, Weber... Sin embargo, nosotros desde un pensamiento latinoamericano, para nosotros el poder es en primer lugar expresión de la voluntad de vida. Dice, nosotros somos gregarios, necesitamos vivir en colectividad y principalmente lo que queremos, lo que necesitamos es vivir más, poder vivir en primer lugar y después poder vivir más y poder vivir mejor. Cuando este poder vivir, esta voluntad de vida se expresa en formas concretas de organización, empieza el gran dilema de la institucionalización, ¿no es cierto? Una vez que se consolida una institución, se considera una forma de poder que para poder ejercerse necesita del dominio, pero si uno parte de este punto de vista que ubica el poder en su dimensión más positiva, la ecuación a la que va a llegar, que no excluye la dimensión de dominio de las instituciones, que no excluye la posibilidad de corrupción del poder, que no excluye, pero que ubica en este lugar principalmente positivo, la ecuación a la que lleva es otra. Y desde ese lugar leer algunos procesos, por ejemplo, esta lógica del obedencial que propone, yo lo tengo claro en el discurso de Evo Morales, pero sé que es una concepción muy anterior y muy difundida, este lugar obedencial que deben ocupar las instituciones. Dice, las instituciones son condiciones condicionadas condicionantes, ¿no? Esta idea, porque también coloca la necesidad de institucionalización como un requisito indispensable para la posibilidad del ejercicio de una política popular. No hay avance de poder popular si no hay proceso de institucionalización. Si uno parte de este punto de vista,
por favor, no crean que es de nivel de vaguedad el planteo de Dussel de lo que yo estoy simplificando en este momento, por favor, un pensador tan profundo. Pero me parece que es recomendable revisitar otros puntos de vista para partir de la lógica del poder, para llegar también desde ahí a otra lógica de las instituciones y para poder revisar desde ahí también algunos de los lugares desde los cuales se apela a la idea de lo popular. A veces pasa que desde las apelaciones universitarias hay una apelación al compromiso con los sectores populares como muy alejados de la idea de pueblo. ¿Y por qué muy alejadas de la idea de pueblo? Porque cuando nos acercamos a la idea de pueblo es un pueblo con identidad, con proyecto, con memoria. Y a veces hay opciones, incluso en parte de la mejor definición de nuestras políticas sociales. Por ejemplo, el otro día yo discutía con unos compañeros muy, muy comprometidos sobre el tema de la incorporación de estos nuevos jóvenes a la escuela media. ¿Vieron? Se están incorporando muchos más jóvenes a la escuela media. Y sin embargo, cuando se piensa en la virtud de este proceso de incorporación, se piensa en que no van a delinquir o tendencialmente menos, que no van a estar en la calle, Dice, no, ¿qué le están aportando estos nuevos jóvenes que se están incorporando a la escuela? ¿Cuál es cómo van a transformar estas instituciones? ¿Qué compromiso vamos a tener nosotros en la transformación de estas instituciones, pero no de acuerdo a lo que deben ser estos jóvenes, sino a lo que estos jóvenes quieren que sean estas escuelas? Por eso me parece que la posibilidad de partir de otras bases para pensar la idea de poder nos tiene que acercar a la idea de lo popular y a la idea de pueblo desde un lugar mucho más intelectualmente comprometido, también en el proceso de reconocimiento de lo que quiere el otro. Y en esto es saludable comprometerse también con los proyectos concretos de instituciones y de procesos políticos que en este momento están encarnados en estos sectores. Si no, lo que hay es apelaciones retóricas. Así que de Sousa Santos dice que en uno de sus libros que en vez de intelectuales de vanguardia tendríamos que intentar convertirnos en intelectuales de retaguardia, con capacidad de interpretar los procesos que se van consolidando. Yo no sé si esto es así. Lo que sé es que es lo único que por lo menos a mí me sale, de intentar en la retaguardia intentar repensar y revisitar estas ideas. Así que bueno, yo les traje mi hipótesis, mis 3 ideas, son poquitas, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, después habrá tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias por la atención.